mayorcito, ¿verdad? Vamos a profundizar un poco en la palabra de Dios, acerca de la vida de un extraordinario hombre como es José. Si podemos ver un poquito acerca de la historia, ahorita que se leyeron algunos versos, pero eso es apenitas de lo ver, porque la Biblia en el libro de Génesis, que se compone de 50 capítulos, Génesis 1 a 50, casi la mitad de Génesis, casi la mitad del libro de Génesis nos habla de la vida de José, para que tengamos una idea lo impactante, lo que fue la vida de José en lo que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces es un hombre tan usado y que los estudiosos de la Biblia, José lo consideran a Jesucristo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así lo comparan a Jesucristo del Antiguo Testamento. Nosotros pues sabemos de que Jesucristo es en el Nuevo Testamento, empezando de los libros de Mateo a terminar el Apocalipsis. Pero José es considerado el Cristo del Antiguo Testamento por lo que él hizo, por lo fiel que fue a Dios, porque dice que es uno de los pocos hombres que se encuentra en la Biblia que habla la Biblia, la historia y todo lo que él hizo y no nos narra nada de pecado acerca de él. No lo podemos hallar ahí en esos versículos. Casi la mayoría, hombres que Dios usó, pues siempre se cuenta lo que hizo Dios con ellos, lo bueno y todo, pero también vemos que le fallaron a Dios, pecaron, porque la Biblia dice que nosotros pecamos, ¿verdad? Pero en él no se encuentra. Entonces es algo tan maravilloso y tan hermoso la historia de José, de la que voy a hablar un poquito, como les digo, porque hay tanto y tanto de él y voy a tratar de ser un poco breve y conciso para que lo que voy a traer que sea Cristo hablando a través de mí, que esa palabra llegue al corazón de cada uno de ustedes y entendamos el propósito por lo cual Josué vivió en esta tierra. Por eso el título lo he titulado Viviendo José una vida con propósito. Tenía un propósito Dios en la vida de José cuando él nació, cuando vino a esta tierra. Nosotros también tenemos un propósito. Dios los ha creado a todos con un propósito. Creo que el propósito de él hizo tanto impacto en aquellos tiempos, pero nosotros también hoy podemos hacer mucho impacto y estamos haciendo impacto en las vidas de los que lo rodean. Usted, esposo que ha recibido a Cristo, usted hace impacto en la vida de sus hijos, en la vida de su esposa. Viceversa, usted, esposa que ha recibido a Cristo, usted está haciendo un gran impacto en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos y, por qué no decir, en la vida de nuestra familia y nuestras generaciones, porque la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que yo bendeciré a la primera, segunda y tercera generación. Ya cuando usted viene a Cristo, usted rompe las cadenas de esclavitud por medio de usted. Ya aquel pecado que venía agobiando y venía trayendo cautivo a sus ancestros son los abuelos, los antepasados que practicaron muchas cosas y no podían salir de aquella esclavitud. Pero si usted viene a Cristo, en que usted se rompe las cadenas de la esclavitud del pecado y en usted empieza a ser nueva criatura. Eso es lo importante cuando usted viene al Señor. Amén. Bueno, dicho esto, antes de leerles un poco, vamos a estar leyendo en Génesis 37 del 1 al 11, pero antes quiero contarles un poquito acerca del conocimiento que Dios me ha dado acerca un poco, como les digo un poquito, porque es mucho la historia de este gran hombre José, pero les voy a dar un poquito del conocimiento en el cual conozco de él. Para empezar, José fue bisnieto de Abraham y de Sara, el bisnieto. Oiga bien, bisnieto es que casi fue abuelo, solo vino el hijo. ¿Quiénes fueron los hijos de Abraham? Abraham, pues hemos visto la promesa, fue Isaac e Ismael, pero él es hijo de Isaac. ¿De quién? Isaac fue hijo de Abraham. Entonces, ¿Abraham qué es? Por eso es bisnieto de Abraham y de Sara. Entonces, ¿quién fue el abuelo? Fue Isaac. ¿Quién fue su padre? Fue Jacob. ¿Y Jacob quién fue? Jacob fue Israel, que venía a ser. Entonces, ¿qué sucede ahora? Jacob vino y él tuvo 12 hijos. Y esos son los que nosotros conocemos, las 12 tribus de Israel. Tuvo 12 hijos y solo tuvo una niña que se llama Dina. Y de Dina fue Lea, la primera esposa de Jacob, porque Jacob, a propósito, él trabajó porque él con quien se iba a casar y fue comprometido fue con Raquel, y por Raquel trabajó 14 años. Imagina, es una historia. Entonces, ¿quién fue la madre de José? Fue Raquel. ¿Y qué fue más todo esto? Que ya José
es el 11, casi el 12 de los hijos de Jacob. Dice que él ya lo tuvo en la vejez. Él ya estaba anciano. ¿Por qué no había tenido? Porque dice que Raquel era estéril. Pero ya Dios estuvo misericordia, piedad de ella. Y ya cuando ella ya estaba bastante mayor, vino y ya tuvo a José. Entonces fue el hijo número 12. Después de esto, número 11. Después de esto, Raquel dio un hijo más que fue Benjamín, es el último de ellos. Y entonces, pero tuvo, con la otra esposa que había sido, tuvo una niña que se llama Dina, pero fueron 13, pero los varones son 12, los hijos de Jacob. Entonces de ahí es donde viene Jacob, incluso ya Dios le cambió el nombre, es otra historia, y ya no lo conocemos como Jacob. Jacob viene a ser Israel. Entonces ese es un poquito acerca de la historia, ¿verdad? Para que tengamos la idea de quién fue José. Les di una pequeña historia acerca de lo que estuve leyendo, entonces para que ya tengamos en cuenta todo esto. Ahora sí, voy a invitarles para que vayamos a Génesis 37 del 1 al 11. Dice la palabra de Dios así. Dice: habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo, dice, de la historia de Jacob, José siendo de edad de 17 años, oiga bien, o ponga atención, eso era de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre de la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oí ahora este sueño que he soñado, y aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que manojos se levantaban y estaban derechos, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan a mí. Y lo contó a sus padres y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y los postraremos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bueno, entonces ya podemos ver aquí, ¿verdad?, en lo que leímos. Y entonces, ¿qué sucede? Para empezar, nosotros estamos viendo ahí en 37, ¿verdad?, que él fue un hijo con propósito, pero también después de esto, él era el hijo amado por su padre, como lo acabamos de leer. Entonces, él lo amaba. Una de las razones, pues, que la Biblia incluso lo dice, que fue que él lo tuvo en la vejez. Entonces, él lo amaba más que a todos sus hermanos. Pero también ahí donde leímos, si ustedes pudieron poner atención, dice que sus hermanos eran hombres de malvados o de mal corazón. Ellos no eran igual que él. Él era un hombre, para empezar, que bien paciente y bien obediente a su padre. Entonces yo creo que tal vez cuando solo tenemos un hijo, pues no vamos a ver la diferencia, porque el hijo, él se le va a dar todo y no tenemos cómo compararlo con otros, a ver si él es más mejor portado que los otros. Entonces, si hay solo un hijo en la familia, no podemos tener esa comparación. Pero en este caso, que Jacob tenía 12, ahí sí él podía comparar y ver quiénes eran los mal portados y quiénes hacían caso y quiénes no, ¿verdad? Entonces ahí había una gran diferencia según la Biblia. José era un hijo bien obediente y era bien portado, y él no era como sus otros hermanos. Había algo en su vida especial que él lo diferenciaba, y ese era uno que era obediente a su padre. Y cuando es obediente a su padre, pues también él era obediente a Dios, porque vamos a ver cómo también Dios lo amaba y cómo Dios lo guardó y lo cuidó en todo este proceso de su vida, ¿verdad? Entonces lo que podemos ver ahí, como les decía, en Génesis 37:3 dice, y así lo dice, 37:3 de lo que leímos, para repetirse, lo dice:
y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos porque lo había tenido en su vejez. Entonces, ¿qué sucede? José lo amaba, era el hijo amado de José, a pesar de que él tenía muchos, pero amaba a él, pero era por su buen comportamiento y todo. Entonces, pero también nosotros vemos ahí en el 37:4 que a causa de todo esto, que su padre lo amaba y todo, pero sus hermanos vinieron y crearon un rencor con él. Dice que sus hermanos no lo querían. ¿Por qué? Porque uno era porque era el hijo amado de su padre y otro pues porque otra vez que él no compartía las cosas malas que ellos hacían. Entonces cuando uno, digamos, eso va a suceder no solo entre hermanos, nosotros a veces tenemos amigos o tenemos nosotros en el mundo secular en el cual vivimos y nosotros tenemos varios amigos y todos y ellos andan haciendo lo malo y nosotros no queremos unirlos a ellos, por eso nosotros vamos a ser mal vistos. Pero que venga y piense esto, ¿qué será mejor? Quedar bien con los amigos, quedar bien con quien sea y quedar mal con Dios. Nunca permita esto. Prefiera quedar mal con todo el mundo, pero quedar bien con Dios. Y eso es lo que José hacía. Póngase a pensar eso. A usted si sus amigos lo rechazan porque usted no quiere compartir y no quiere hacer lo mismo que lo rechacen. Pero Dios siempre lo va a amar y usted va a ser protegido por Dios. Entonces, acordémonos de todo esto, ¿verdad? Entonces, José eso es lo que dice 37:4. Mire, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacientemente. Ellos ni le podían, imagínate cuando le hablaban, no le podían hablar, no que venían con gritos a ver qué nomás le decían. Pero así pasó, él fue el hijo amado por su padre, pero también fue el hijo aborrecido por sus hermanos a causa de todo esto. Entonces, todo esto, ¿verdad? Era con un propósito, porque José era un hijo obediente. Eso es bien importante cuando nosotros somos obedientes. Y aquí en la historia, y por causa de la obediencia, que ya era el propósito de Dios, lo vamos a leer ya, por causa de la obediencia que él hizo y fue obediente a su padre, allí le vino a él que sus hermanos lo querían matar. Si se recuerdan lo que leímos en la lectura bíblica, los hermanos los querían matar y después de que ya no lo mataron, pues ¿qué hicieron ellos? Lo metieron en una cisterna y después de esa cisterna no solo lo sacaron, sino que lo vendieron a los madianitas y él fue llevado a esclavo como esclavo a Egipto y ahí viene la historia de él. Entonces querían matarlo, fue puesto en una cisterna, después de eso lo vendieron como esclavo y después de ser esclavo vemos nosotros, ya vamos a ver ahí adelante cómo Dios obra en su vida y siendo esclavo cómo él llega a ser un impacto y de gran bendición en la casa donde él fue vendido como esclavo. Entonces entonces ahí va pero por todo esto le vino por ser un hijo obediente. Mire lo que dice aquí, lo vamos a leer. Vamos a ir a Génesis 37 del 12 al 16, siempre en el 37. Vamos a moverlos ahí. 37 del 12 al 16. Los hermanos de José venden como esclavos, pero después dice, el 12, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, Israel es Jacob, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme acá, un hijo obediente. E Israel dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué busca? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue atrás de sus hermanos y los halló en Dotán. Entonces, ¿qué sucede? Aquí es un hijo cuando su padre viene y le da una misión. Esa misión que le dio, nosotros si profundizamos un poco más acerca del conocimiento, nos vamos a dar cuenta que no era una misión fácil. Para empezar, en aquellos tiempos que se escribió la Biblia, y en este tiempo hace más de, vamos a decir, quizás un poco menos de 2000 años, pero
bueno, un poquito más de 2000 años, pues solo Cristo hace 2000 años vino, y esto fue muchos años antes, ¿verdad? Que sucedió cuando la historia de este hombre, entonces hace muchos años, más de 2000 años, entonces, ¿qué sucede? En aquellos tiempos, para empezar, no habían carros, no había las carreteras ni los medios de transporte que tenemos hoy, y yo estaba viendo ahí en el mapa y investigando un poco acerca cuánto queda de Hebrón. Ellos estaban en Hebrón, a Siquén, dice que está a 80 kilómetros. 80 kilómetros, pero no solo llegó a Siquén, pero dije que no estaba en Siquén, después tuvo que ir a Dotán, a otra ciudad, y dice que Dotán está 35 kilómetros, para lo que la información está así, que de Hebrón a Dotán, hasta donde llegó, hay 112 kilómetros. 112 kilómetros, dice que si nosotros los hacemos en carro, podemos tardarlos unas 2 horas. Pero en aquellos tiempos que los caminos no eran ni carreteras y todo, dice la historia que eran como unas 3 semanas caminando a pie. 3 semanas, y eso no era por... Sí, entonces, oiga bien la misión que le dio. Entonces, pero ¿y él qué dijo cuando le dijo, y tráeme información de tus hermanos? Heme aquí, Señor, un hijo obediente. Pero por causa de esa obediencia, cuando él llegó a donde ellos, ¿qué es lo que sucedió? Ellos, en lugar de alegrarse de ver que su hermano venía, más bien que ellos planearon matarle, y viene cuando ellos vieron a su hermano. Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo que planearon fue más bien ellos cómo matarle y cómo hacerle mal a él. Entonces, pero sabemos de que Dios estaba con José, y si Dios está con nosotros, así como estuvo con José, el mal que le pueda venir o al riesgo que usted se encuentre, si Dios está con usted, todo esto se va a transformar para bien. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y a este hombre, a pesar de que él estuvo encarcelado, a pesar que él fue vendido como esclavo, a pesar de todo esto, todas las cosas le ayudaron a bien. Y mire lo que les decía. Vamos a ir a 37 del 18 al 24. Siempre 37. Dice, y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, lo querían matar. Y escucha el 19. Y dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador, ahora pues venid, matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo mataremos. Y les dijo Rubén, no derramaremos sangre, echarlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre él, y tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Entonces, aquí cuando él llegó, en lugar de los hermanos de alegrarse y todo, entonces por el odio que le tenían, lo que querían era matarle. Pero Dios lo guardó y lo cuidó de esos pensamientos de sus hermanos, y lo echaron en una cisterna. Y al echarlo en una cisterna, las cisternas casi siempre tienen agua, pero esa cisterna no tenía agua. Y después de todo esto, ellos, entonces, ¿qué planearon todo esto? Planean en venderlo. ¿Para qué? Para que en aquellos tiempos, ahora ya no se ve mucho esto, pero en aquellos tiempos lo que más había en el mundo era que la gente era vendida como esclavos. Los que tenían dinero, tenían poder, agarraban a los que no tenían poder ni dinero y los vendían como esclavos. Y como un esclavo era una persona, era algo tan tremendo que le sucedía al ser humano, porque el esclavo no tiene derecho a nada, ni voz ni voto. Pero él, aún siendo esclavo, vendido como esclavo, Dios estaba con él. Y mire todo lo que la Biblia nos dice, lo vamos a leer ahorita. Dice, José fue vendido a Egipto. Vamos a leerlo en el 39 del 1 al 2. Mire, del 1 al 2 vamos a empezar. Vamos a moverlos a Génesis 39. 39 del 1 al 2 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio.
¿qué podemos ver ahí? Él fue, para empezar, fue vendido como esclavo al capitán de la guardia. Pero en el 2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Él, aún en medio de aquella gran dificultad que era un esclavo, Dios estaba con él. Y si Dios está con nosotros en las pruebas, en las luchas y todo, eso se va a volver en gozo y alegría. Porque él, a pesar de que era un esclavo, él no sufrió como esclavo. Entonces, ¿qué sucede? José, más bien, allí en la casa donde él estaba, ahí donde Dios, a la verdad, donde él estaba, él halló gracia aún siendo esclavo. Y es puesto como mayordomo en la casa del capitán de la guardia, del oficial de Potifar. Entonces, ¿qué sucede? Él más bien halla gracia siendo esclavo. No es fácil cuando, digamos, póngase a pensar y usted, remontémoslo a los años antes o algo así, un esclavo, para empezar, no podía ni comer ni en la cocina, no podía ni sentarse en los muebles, no podía tal vez disfrutar de todos los manjares o de todo aquello que ellos disfrutaban. El esclavo era visto como algo menor, algo como, vamos a compararlo como un animalito, ¿verdad? Que a veces los animalitos tienen mayores derechos que lo que tenía un esclavo. Ellos, para empezar, los llevaban encadenados, los llevaban de todo. No crean que los iban a llevar así, sueltos. Ellos los tenían, era lo peor que le pasaba a la humanidad, el que ha sido esclavo. Pero él halló gracia ante eso. Y miren lo que sucede, como lo dice la Biblia aquí en Génesis ya 39, del 4 a 6. Siempre en 39 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces, como en el campo, y el 6 dice, dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces, ¿qué sucede? Aquí él ya, después de ser esclavo, pasa a ser el mayordomo de la casa, el encargado de administrar la casa o la mansión de este capitán de la guardia del rey de Faraón, Potifar. Él ya no era, seguía siendo un esclavo, pero un esclavo con derecho, en el cual estaba amando de todo lo que era la casa del capitán. Eso es hermoso. Él era esclavo, pero a pesar de ser esclavo, él tenía todas las bendiciones que tal vez las demás personas que trabajaban, porque esta gente tenía mucha gente a cargo de ellos, que trabajaban con este capitán. Él estaba sobre ellos, y el único mayor en la casa era el capitán, porque él era el que lo había comprado y él era el único que le daba orden y regía, pero él estaba sobre todo. Entonces, qué bendición de él. Pero en medio de todas estas bendiciones y todo, pues allí la Biblia los dice y los cuenta acerca de que ya él estando en esta gran bendición y todo, pues viene otra persecución, porque el enemigo a veces, cuando lo ve bien, él quiere siempre el mal para nosotros, y él una vez más es puesto a prueba. ¿Y qué sucede? Él es puesto a prueba por causa de la esposa de Potifar, que quiso hacer de él y todo, pero él, ¿qué sucede? Él era tan fiel a Dios, y siendo fiel a Dios, cuando nosotros somos fieles a Dios, vamos a ser fiel a todo el mundo. Si usted es fiel a Dios, usted va a ser fiel a todo el mundo. Y es algo tan hermoso, porque él fue accedido, pero él no dio lugar al pecado, sino que él más bien huyó de eso, y por huir de esto, entonces esto llegó a oídos del capitán. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces él más bien, por esto, él fue llevado a la cárcel. ¿Se imagina? Después de que salió de ser obediente a su padre, para empezar, querían matarlo a sus hermanos. Fue puesto en una cisterna. Ya estamos viendo acá que él fue vendido como esclavo. Y hoy le viene esta prueba. ¿Y cuál es la prueba que le viene? Estando él ya con todo ese poder como mayordomo en la casa, viene otra prueba, y en base a esta prueba, por él no acceder al pecado, entonces, ¿qué sucede? Él es llevado a la cárcel. Mire lo que sucede. Vamos al 37, siempre 39, perdón, del 7 al 18. Del 7 al 18. Esto es el 30, siempre en el
39 del 7 al 18. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer, le dijo. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Se imagina qué corazón, qué hombre más entregado a Dios. Él no pensó, ¿cómo yo le voy a defraudar a este capitán que él es el que me ha dado a mí el poder y ha tenido la confianza en mí? ¿Cómo yo voy a defraudar a este hombre? Él no dice al capitán, ¿cómo haría yo gran mal y pecaría con mi Dios? Cuando nosotros nos encontremos en una prueba, una lucha, es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo yo le voy a fallar a Dios? Así como dijo José. Y él no falló allí. Entonces sigue dividiendo la palabra, hablando ella con José cada día y no escuchando él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró en un día en casa para hacer, ¿verdad? Todo esto, pero lo voy a llevar al 20 en adelante. Esta es la historia, ustedes la pueden leer para ir avanzando un poco lo que sucedió, pero quería leerles en el 9 donde él prefiere no serle fiel a Dios y todo, pero mira el 20, vamos a saltarlo al 20 un solo. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. Pero escucha el 21 lo que dice y lo voy a terminar hasta el 23 para que lo vea. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Oiga bien, el 22, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí. Oiga bien, 23, no necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Eso es hermoso, hermano. El 21, pero Jehová estaba con José. El 23, pero Jehová estaba con José. Si Dios está con nosotros, no interesa que estemos esclavos, que estemos en la cárcel. Y dice que él fue puesto como jefe de la cárcel, siendo un prisionero. Otra vez él viene y ya no es cola, sino que es cabeza, y ven en aquel hombre la sabiduría que hay en él, y él es puesto como jefe de la cárcel, y él mandaba a todos los carceleros, el jefe de la cárcel estaba mayor de él, pero lo que en la cárcel se hacía era por orden de José. Vemos que aún en medio de la prueba, en medio de toda la tentación y todo, Jehová estaba con José y ese hombre todo lo que hacía era prosperado. Bueno, después de todo esto que le he contado, estas grandes pruebas que ha tenido él es un hombre que Dios lo saca de esa cisterna, lo saca de la esclavitud y lo saca de la cárcel. ¿Para qué hace esto Dios con José? Para ponerlo como el segundo hombre al mando de todo este imperio o de Egipto. Y no solo Egipto, sino del mundo, porque por medio de José es que el mundo no murió de hambre, porque dice que de toda la tierra venían a Egipto y compraban de todo el grano que José había guardado. Porque Dios usó a Josué en este gobierno del faraón. Y entonces, ¿qué sucede? Él vino el faraón y lo sacó de la cárcel, y después de sacarlo de la cárcel, imagina un hombre que viene de la cárcel y todo, entonces viene y lo pone al segundo del mando de su gobierno. Y dijo él, solo yo voy a estar sobre ti, de ahí nadie. Y mandó que vestirlo, ahí dice, de un vestido precioso, le puso un collar hermoso de joyas de oro, y mandó mandó un edicto que toda rodilla tenía que doblarse a él y que nadie podía levantar la mano sobre él. Él tenía un mando tremendo, era el segundo al mando. Entonces, eso solo Dios es que lo va a hacer con uno cuando nosotros le somos fiel y cuando Dios está con nosotros. Entonces este hombre, después de ser, como lo vimos, después de él que fue un esclavo, después de él que estuvo en la cárcel, entonces José es puesto como el segundo hombre más importante de Egipto del mundo, y Dios lo usa para salvar a su familia y la muerte a su familia y de muerte al mundo por la hambre que vino, ¿verdad? En Egipto. Y la familia
creó una gran... Y por medio de José también, ¿qué es lo que sucedió? Por medio de José, nosotros ya lo vamos a ver ahí, por medio de José vino Dios y introdujo a la familia de José, que es del pueblo, la promesa de Abraham, que estuvimos viendo por mensajes de hermano, donde Dios vino y prometió a Abraham que de él iba a ser una gran nación. Y entonces, por medio de José, él introdujo al pueblo a Egipto, y ellos, dice la Biblia dice ahí que cuando José los trajo a Egipto, solo era una familia de 70 personas, y ahí ellos crecieron por 400 años, y ya cuando Dios los rescató, que va a ser el otro tema que el hermano va a estar predicando acerca de Moisés, ya salió un gran pueblo de Egipto y salieron a la tierra que Dios había prometido a su bisabuelo, que fue Abraham, a su padre Isaac, a su abuelo Isaac y a su padre Jacob. Entonces, ¿qué sucede? Él, por medio de él, introduce a la familia que están aquí, los trae de Hebrón, entonces los trae y los lleva a Egipto, pero ya después de Egipto viene y regresan una vez más a Canaán por medio de Moisés, ¿verdad? Entonces, pero mire, entonces Dios usa a José en esto, y vamos a leerlo en Génesis 41, 37 al 44. Vamos a Génesis, hoy vamos a saltar adelante. Empezamos en el 37, pero hoy vamos en el capítulo 41 ya. Génesis 41, 37 al 44. Voy saltando un poco bastante, no le estoy contando toda la historia de los sueños y todo, y del hambre, pero voy haciendo los puntos más importantes, ¿verdad? Dice así, el 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le dijo. El 41. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y el 44 dice: y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará tu mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Entonces ahí está la historia que les estaba contando. Aquí vemos cómo dice que Faraón lo puso al mando de todo su pueblo de Egipto, y él es el que Dios usó para gobernar este pueblo, y él, por medio de él, se gobernaba todo este pueblo. ¿Y qué sucede? Entonces dice que aquí se cumplió porque Faraón tuvo un sueño. Eso lo dice en los versos anteriores de que leímos. Y esto entonces fue el único capaz de poder revelar aquel sueño. Y porque él reveló ese sueño y todo, entonces Faraón lo puso al mando de todo su pueblo. ¿Y qué fue ese sueño? Dice que hubieron en la tierra, dice que hubieron 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Y cuando esto sucedió, la abundancia, él con su sabiduría y todo, pues guardó todo el grano y todo. Y cuando hubo los 7 años de hambre en la tierra, entonces dice que todas las familias de la tierra venían y compraban alimento. Y incluso en esa familia, él fue cuando vino la familia de él, sus hermanos y también su padre. Y eso él los trajo a vivir a la tierra de Egipto. Entonces eso nosotros lo podemos encontrar ahí en 46, Génesis 46, 1 al 4. Miren, 46 del 1 al 4. Dice así: salió Israel y Jacob con todo lo que tenía, y vino a Beerseba y ofreció sacrificio al Dios de sus padres Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, y descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Entonces, aquí algo yo les decía del 46 del 1 al 4, ¿verdad? Entonces,
Aquí está en el 4, descenderé a Egipto, y Egipto yo también te haré volver y la mano de José cerrar tus ojos. En este caso es de que para ahí cerrar tus ojos, él murió, el padre de José murió en Egipto y él tuvo ese privilegio y todo, pero eso es otro mensaje. Pero entonces, ¿qué sucede? Aquí vemos cuando Dios habla y ellos vienen a Egipto y todo, entonces todo esto, ellos hallaron gracia ante el faraón, y dice que ellos vivieron en la tierra de Gosén. Dice ahí una tierra que faraón le dijo a su padre: ponlos en la mejor tierra, dale lo mejor. Y ellos, él le dijo, él ya había hablado acerca de su padre y su hermano y le había dicho que ellos eran personas que trabajaban con ganado y eran pastores. Entonces eso fue lo que ellos hicieron y crecieron en eso, en abundancia, crecieron. Dios los bendijo tanto en la tierra de Egipto que ellos fueron a llegar y fueron una gran nación. Pero todo esto ya sabíamos nosotros de que era un plan de Dios, porque Dios había prometido por medio de Abraham que de ellos iba a ser una gran nación, y Dios usó a José, ¿para qué? Para que él los trajera a Egipto y ahí ellos crecieran. Y lo maravilloso es de todo esto, de que ellos tenían la fe y eran tan pegados a la palabra de Dios y todo, porque ellos no se mezclaron ni con la cultura ni con las mujeres, sino que ellos crecieron como familia y fueron una gran nación. Y esta gran nación es la que ya después de todo esto, antes de morir, José les profetizó a sus hermanos y les dijo: ok, yo voy a morir, les dijo, pero Dios los visitará, les dijo, y van a ser llevados a la tierra que Dios prometió, dice, por medio de Abraham, Isaac y Jacob, le dice. Entonces, ya aquí, nosotros vemos cómo este gran hombre que es José, cómo Dios lo usa en este caminar. Por eso es un hombre con propósito. Él empezó como claro que como un esclavo, después fue encarcelado, pero después de todo esto, como Dios dice la palabra, lo leímos, y Dios estaba con José. Entonces, él fue un hombre tan bendecido y tan próspero, y en este hombre es donde nosotros podemos ver que ahí se cumple la palabra de Dios, como dice en Proverbios 4:18. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento a aumento hasta que el día es perfecto. Este hombre cada día iba de aumento a aumento, de esclavo, después de estar como preso, llegó a ser el gobernador, el hombre más importante del mundo, el segundo el faraón. Entonces ahí se cumple la palabra de Dios. Pero todo esto, este hombre es, ¿por qué? Porque él puso en práctica y la palabra de Dios, como lo dice en Proverbios. Les voy a leer Proverbios 3, 5 y 7. Miren lo que nos dice la palabra en Proverbios 3, 5 y 7. Proverbios 3, 5 y 7. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 7. Dice así: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal. Allí voy a dejar este mensaje con ese verso, ¿verdad? Donde dice: fíjate de Jehová, confía en él, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces él enderezará nuestras veredas y todo. Y eso es lo que nosotros vemos en este hombre, un hombre que confió en Dios. Él no confió en el hombre y sabía quién él era, y por eso es que yo digo que este hombre es un hombre, un llamado con propósito. Y es tan linda y hermosa la historia. Yo les conté tal vez un poco de lo de él, pero la Biblia, como les decía, los habla tanto de él que casi es la mitad de todo el Génesis. Yo tuve que saltar y hice algunos versículos que vi en este mensaje que quería darles a conocer, pero la historia de él la podemos leer en Génesis 37, y desde el 37 lo van a llegar hasta 50, y ahí es donde ustedes van a poder ver y ampliar más el conocimiento acerca de la historia y la vida de este gran hombre como fue José, ¿verdad? Antes de terminar, les voy a leer que les había dicho cuando él les da la profecía, Génesis 50, 22 y 24. Déjenme ver. Sí, 21. En Génesis capítulo 50, 22. Que ahí donde termina el libro de Génesis. Tiene
tiene 50 capítulos, ¿verdad? Entonces ahí es donde termina, el 22 al 24, mire, la muerte de José. Y habitó José en Egipto y en la casa de su padre vivió, dice, José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí les da una profecía que él iba a morir, pero Dios los iba a visitar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, dice que murió él de 110 años. Y nosotros donde lo vimos, dice que él cuando empezó a gobernar, que salió de la cárcel, era de 30 años. Este hombre gobernó un total de 80 años. Toda su vida estuvo gobernando. Y entonces, pero eso no fue fácil, porque también cuando leíamos al inicio, nosotros vimos que él cuando fue y su padre lo mandó a visitar a sus hermanos, era de 17 años y a la edad de 30 empezó a gobernar. Él tuvo 13 años bien difíciles de su vida, pero Dios estuvo con él y vimos lo maravilloso y grandioso que Dios hizo en la vida de él. Así de que espero que hayamos aprendido un poquito de la vida de José, de lo mucho que él tiene, y aquí lo vamos a quedar, ¿verdad? Y Dios me lo bendiga. Amén. Vamos a orar. Santísimo Padre que estás en los cielos, Jehová Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Pedimos, Señor, que seas tú dándonos el discernimiento, Señor, para poder entender cada día más y más tu palabra y ver las maravillas en estos grandes hombres, Señor, que tú has usado, Señor, y darnos la fuerza y la fortaleza para nosotros poder ser como Él, Señor, y que nosotros digamos no al pecado y que siempre estemos siempre prestos a tu palabra y siempre dispuestos a hacer el bien a ti, a quedar bien contigo, Señor, no con el hombre, Señor, y sabiendo que si tú estás con nosotros, Señor, nosotros somos más que vencedores en todas las pruebas y luchas. Padre, ayúdalos cada día a no apartarlos de ti, sino a seguir contigo en todos los caminos y a tenerte a ti como siempre, como en primer lugar. Te adoramos, te bendecimos y damos gracias y todo lo hacemos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén.